Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro de Jonás, capítulo 3, versículos 1 al 10. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás, y le dijo: Levántate, y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás, y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno, y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza, y en nombre suyo y de sus ministros, mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban. Que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira, y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras, y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer, y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado, y una mujer, llamada Marta, lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana, llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entretanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así, que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte, y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Hoy, queridos hermanos, nos reunimos para reflexionar sobre las lecturas de la Sagrada Escritura que nos invitan a considerar temas importantes como la obediencia a la voluntad de Dios, la importancia de la escucha y la contemplación en nuestra vida espiritual y el llamado a la conversión. Para contextualizar la primera lectura, recordemos brevemente la historia de Jonás. Dios le ordenó a Jonás que fuera a la ciudad de Nínive, una ciudad conocida por su maldad y su pecado, y que proclamara un mensaje de juicio. Sin embargo, en lugar de obedecer, Jonás huyó en dirección opuesta y fue tragado por un gran pez. Después de un tiempo en el vientre del pez, Jonás oró a Dios, y el pez lo vomitó en tierra firme. Ahora, en la lectura de hoy, vemos que Dios nuevamente llama a Jonás para que vaya a Nínive y proclame el mensaje que le había encomendado. Esta segunda oportunidad es un recordatorio de la paciencia y la gracia de Dios hacia nosotros. A menudo, en nuestras vidas, Dios nos da segundas oportunidades cuando hemos fallado o desobedecido su llamado. Es esencial reconocer que Dios no se rinde fácilmente con nosotros. Su amor y misericordia superan nuestra desobediencia y terquedad. Cuando volvemos a Él en arrepentimiento, como lo hizo Jonás en el vientre del pez, encontramos que Dios está dispuesto a perdonar y a restaurarnos. Jonás, esta vez, obedece el llamado de Dios. Va a Nínive y proclama el mensaje que Dios le había dado. La predicación de Jonás es un claro ejemplo de la proclamación de juicio divino. Su mensaje no es fácil de escuchar, pero es una advertencia seria sobre las consecuencias del pecado y la necesidad del arrepentimiento. La respuesta de la ciudad de Nínive es asombrosa. Vemos que desde el rey
hasta el último habitante de la ciudad, todos se humillan, ayunan y visten ropas de luto en señal de arrepentimiento. Incluso los animales son incluidos en el llamado al arrepentimiento. Esta respuesta colectiva a la predicación de Jonás es un testimonio del poder del mensaje de Dios y de la disposición de las personas a cambiar sus caminos. Este episodio nos recuerda que cuando respondemos al llamado de Dios con arrepentimiento genuino, Él está dispuesto a perdonarnos y cambiar nuestro destino. La misericordia de Dios se manifiesta claramente en su disposición a perdonar a una ciudad tan perversa como Nínive. Esto nos enseña que no hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda cubrir. Esta lectura es fundamental para comprender el corazón de Dios. A menudo, en nuestra percepción limitada, pensamos en Dios como un juez que castiga y condena. Sin embargo, este pasaje nos muestra a un Dios que se alegra cuando las personas se arrepienten y cambian sus caminos. La misericordia y la compasión de Dios son evidentes aquí. Él está dispuesto a cambiar de parecer y a detener la calamidad que había pronosticado debido a la respuesta sincera de las personas. Ahora, ¿qué enseñanzas podemos extraer de esta lectura y aplicar a nuestras vidas? Nínive se volvió a Dios en arrepentimiento, reconociendo su pecado y cambiando sus caminos. El arrepentimiento es esencial para nuestra relación con Dios. Cuando reconocemos nuestros pecados y nos volvemos a Él, encontramos perdón y restauración. La historia de Jonás nos recuerda que Dios es paciente con nosotros, incluso cuando fallamos. Él nos da segundas oportunidades y espera que volvamos a Él en arrepentimiento. Dios se alegra cuando las personas se arrepienten y cambian. Su deseo es perdonar y restaurar. Debemos recordar que nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia. Si Jonás no hubiera obedecido la segunda llamada de Dios, la ciudad de Nínive no habría experimentado el arrepentimiento y el perdón. Debemos estar dispuestos a obedecer el llamado de Dios en nuestras vidas, incluso cuando sea difícil o desafiante. El mensaje de juicio y arrepentimiento no se limita a una cultura o grupo de personas. Dios quiere que todas las naciones oigan su mensaje y tengan la oportunidad de volverse a Él. En el Evangelio de hoy encontramos una escena en la que Jesús visita la casa de dos hermanas, Marta y María. Jesús y sus discípulos están viajando y Marta, la dueña de la casa, les da la bienvenida. María, por otro lado, se sienta a los pies de Jesús, escuchando atentamente sus enseñanzas. Marta y María representan dos enfoques diferentes en la vida y en la relación con Jesús. Marta es conocida por su ocupación, su preocupación por los deberes de la casa y su deseo de servir a Jesús y a sus discípulos de la mejor manera posible. María, por otro lado, está profundamente interesada en la enseñanza de Jesús y elige sentarse a sus pies para aprender de él. Marta se siente abrumada por la cantidad de trabajo que tiene que hacer y se acerca a Jesús con una queja sobre María. Marta se siente desbordada por las responsabilidades de servir y siente que no recibe la ayuda que necesita. La respuesta de Jesús a Marta es profunda y llena de significado espiritual. Con esas palabras, Jesús señala la importancia de la elección de María de sentarse a sus pies y escuchar su enseñanza. Este Evangelio plantea un dilema espiritual que es relevante para todos nosotros. ¿Deberíamos ser como Marta, ocupados en servir y hacer obras en el mundo? ¿O como María, sentados a los pies de Jesús, buscando una relación más profunda con Él? La respuesta de Jesús sugiere que ambas cosas son importantes, pero que una es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que es buscar una relación cercana con Jesús a través de la enseñanza y la adoración. Esto no disminuye la importancia del servicio, pero nos recuerda que el servicio debe fluir de una relación profunda con Cristo.
Jesús también señala la inquietud y la preocupación de Marta. Esta inquietud por muchas cosas puede ser un peligro espiritual para nosotros. A menudo nos preocupamos por nuestras vidas, nuestras responsabilidades y nuestras agendas tan abrumadoramente que descuidamos lo que es verdaderamente importante: nuestro tiempo con Jesús. María eligió sabiamente. Ella reconoció que estar en la presencia de Jesús y aprender de Él era la prioridad más alta. Este enfoque no solo fortaleció su relación con Jesús, sino que también la preparó para un servicio más efectivo en el futuro. Hermanos, al igual que María, debemos priorizar nuestra relación con Jesús. Esto significa dedicar tiempo diario a la oración y al estudio de la Biblia. Es en este tiempo que aprendemos de Él y nos llenamos de su amor y su sabiduría. No debemos descuidar nuestras responsabilidades y deberes en la vida, pero tampoco debemos permitir que nos distraigan de pasar tiempo con Jesús. Es importante encontrar un equilibrio adecuado entre el servicio y la adoración. Jesús nos advierte sobre la inquietud y la preocupación excesivas. En lugar de preocuparnos en exceso por nuestras vidas, debemos confiar en Dios y buscar primero su reino. Finalmente, el servicio más efectivo fluye de una relación profunda con Jesús. Cuando pasamos tiempo con Él, somos transformados por su amor y podemos compartir ese amor con los demás a través del servicio. En resumen, la historia de Marta y María nos recuerda la importancia de priorizar nuestra relación con Jesús. Al hacerlo, encontramos la mejor parte y estamos mejor preparados para servir a los demás de una manera significativa y amorosa. Que podamos aprender de la elección de María y buscar tiempo diario con Jesús en nuestras vidas. Al considerar las enseñanzas de estas lecturas, entendemos la importancia de escuchar la voz de Dios y ponerlo en primer lugar en nuestras vidas. Al hacerlo, podemos experimentar el poder transformador de su amor y llevar ese amor al mundo que nos rodea. Que nuestras vidas reflejen la elección de escuchar y obedecer la palabra de Dios, llevando esperanza y reconciliación a un mundo necesitado. Oración final. Padre Celestial, te agradecemos por la sabiduría de tus palabras en estas lecturas. Ayúdanos a escuchar tu voz en medio del ruido y las ocupaciones de la vida cotidiana. Permítenos encontrar ese equilibrio entre el servicio diligente y la contemplación serena. Que nuestras acciones reflejen siempre tu amor y nuestra voluntad se someta a la tuya. Señor Jesús, te pedimos que nos concedas el don de la contemplación en nuestras vidas. Permítenos conocer profundamente tu palabra y encontrar en ella la guía y la fuerza para vivir de acuerdo con tu voluntad. Espíritu Santo, derrama sobre nosotros la gracia de la obediencia y la conversión. Que, como Jonás y los ninivitas, sepamos reconocer nuestros pecados y arrepentirnos sinceramente. Concédenos la valentía de proclamar tu verdad incluso cuando sea difícil. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.